en el libro de Éxodo capítulo 8, versículos del 1 al 4, por favor. Libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Amén. Y quiero compartir con usted una enseñanza que se llama ¿qué hacer si hay ranas en mi casa? ¿Qué hacer si hay ranas en mi casa? Mire que el título a lo mejor va a decir: no me gusta ese título, como que si hay ranas en mi casa, pero ciertamente la palabra nos enseña que las ranas cumplen una función específica de parte del enemigo. Y si nosotros no ponemos atención a este tipo de situaciones, quizá pudiéramos estar viviendo algo como esto. ¿Cuántos se han preguntado qué hacer si las ranas suben y entran en mi casa? ¿Cuántos se han preguntado qué hacer si las ranas suben y entran en mi alcoba? No solamente en mi casa, sino también en mi alcoba. Pero también otra pregunta sería: ¿qué hacer si las ranas suben a mi cama? Fíjense cómo ya estamos hablando de tres dimensiones, tres áreas específicas donde las ranas pueden estar tomando control. La definición de rana dice que es un saltador de ciénegas. Y cuando uno busca la palabra ciénega, nos hace referencia a pantanos o nos hace referencia a lugares que tienen lodo. Entonces, mire cómo las ranas saltan, hermano, de lodo en lodo o de inmundicia en inmundicia. Por eso es que dice aquí tres cosas: mi casa, la alcoba y mi cama. Y ahí es donde nosotros tendríamos que hacer una reflexión y a lo mejor parar aquí para desarrollar toda la enseñanza al día de hoy. Pero también hay otras cosas que menciona y que también son dignas de ponerle atención, porque dice que también las ranas entran a las casas de tus siervos, dice. No de los siervos, dice, de tus siervos. Y también hace referencia a que entra a las casas del pueblo, de aquellos que son parte de. Y eso nos permite mirar cómo cuando una rana entra a un lugar tiene una función específica, y va a ser la de acabar, va a ser la de dañar, va a ser la de contaminar, o va a ser la de llevar lo que ellos tienen a esos lugares. Y algo que llama mi atención también es que dice que entra a tus hornos. Entonces miramos que nosotros hoy en día conocemos quizá los hornos como una estufa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace en la estufa? ¿Qué es lo que se prepara ahí? Podemos ver que ahí es donde se hacen nuestros alimentos, donde se le da la función de vida a todos esos alimentos para poderlos degustar, para poderlos comer. Y entonces es preocupante que la rana tome el control del lugar donde se preparan nuestros alimentos. Mirándolo así en una forma física, pero si lo miramos de una forma espiritual, la situación todavía es más tremenda. Porque ¿dónde preparas tú tus alimentos? ¿Te metes en oración? ¿Buscas del Señor para que tu alimento sea un alimento de bendición? ¿O con quién preparamos nuestros alimentos? Porque a lo mejor no es en la presencia del Señor, sino a lo mejor lo estamos haciendo con amigos, con gente que no tiene el conocimiento de Dios. Pero otra cosa que dice aquí es que también las ranas suben a las artesas, y las artesas representan el lugar donde se amasa la masa, el lugar donde se le da función a la masa.
donde se desarrolla algo que tú y yo debemos de hacer todos los días, que es la preparación del pan, que es la preparación del alimento que nosotros recibimos por medio de la palabra del Señor. Entonces, mire cómo puede venir una contaminación muy tremenda por causa de las ranas. ¿Alguien de aquí tiene alguna rana en su casa? Más bien, líbreme el Señor, hermano. Ranas en mi casa, ni de maceta va a decir usted, porque ya ve que hacen hoy en día macetas con forma de rana. Y a lo mejor pues a alguien le gustan las ranas y las compra y las tiene ahí en su casa. Pero ¿sabe? No, yo no estoy diciéndole, si usted tiene ranas así, tírelas, ¿verdad? No, porque dependiendo como usted mire sus cosas, las puede mirar como un adorno, las puede mirar como algo que a usted le agrade y pues va a decir, ya le invertí, ni modo de echarlo a la basura. Solamente entendamos que la palabra nos muestra una faceta diferente de lo que son las ranas. En el libro de Apocalipsis, mire qué representan las ranas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, dice la palabra del Señor algo que para ti y para mí debe de quedar como una enseñanza, porque dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mire, hagamos algo, dígale a su hermano, pone un poco de atención, porque si dice la palabra que las ranas representan espíritus inmundos, tenemos que tener cuidado, porque no sabemos qué espíritu inmundo entonces ha entrado a nuestra casa. Pero lo tremendo de esto es que el espíritu está entrando a ciertas áreas que son parte de nosotros en un diario de vivir y que deben de ser áreas que deben de ser limpias en nuestro diario vivir. Entonces, fíjese cómo son espíritus inmundos que tienen una capacidad todavía diferente, porque dice, hermano, que son demonios que hacen señales. Y ahí es donde debería preocuparnos a nosotros. Porque ¿qué es lo que estamos metiendo a nuestra casa? ¿Qué es lo que estamos llevando a nuestra casa? ¿A qué hace referencia esto que dice que son espíritus inmundos que tienen actitudes de demonios que hacen señales? Entonces, miren lo tremendo de esto, porque ¿cuál es la función de los espíritus inmundos? ¿Se acuerda usted cuál es la función de los espíritus inmundos? Hemos visto en otras ocasiones, no solamente aquí en la congregación, sino también en las enseñanzas de liberación, hemos visto que tienen diversas funciones. Pero, ¿dónde entra un espíritu inmundo? ¿Dónde es que se puede meter un espíritu inmundo? Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, si usted lo recuerda bien, dice que el espíritu inmundo va y busca lugares secos. ¿Cuántos se acuerdan? Y dice que al encontrar, que va y busca lugares secos, y después de que salió de su casa donde él vivía, al no encontrar ese lugar seco, dice que regresa a su casa. Y regresa con una condición todavía peor, porque dice que regresa con 7 más. Entonces, cuando alguien ha sido liberado, cuando alguien ha sido libre de lo que estaba molestándole a través de un espíritu inmundo, si no tiene el cuidado de estar echándole agua, si no tiene el cuidado de tener una comunión con el Señor, abre nuevamente la puerta a la sequedad y da paso a que el espíritu regrese y vuelva a ser uno con él. Entonces, mire que usted y yo tenemos que tener un cuidado, pero intenso en nuestra forma de ser, ya que no podemos dejar que el espíritu gobierne nuestra persona, porque si usted se da cuenta, son 3 cosas que le dije al principio donde entran las ranas, que es la alcoba, que es la casa y que es la cama. Hay una trinidad en ellos que va a querer que usted y yo perdamos la comunión que hay con el Padre, que hay con el Hijo y que hay con el Espíritu Santo.
Entonces, mire qué tremendo es que los demonios o los espíritus que asemejan a estas ranas buscan la destrucción espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos destruye un espíritu inmundo? ¿Cómo nos destruye? ¿Cómo nos lleva a perder la bendición que el Señor ha dado a cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen en el Padre? ¿Cuántos creen en el Hijo? ¿Alguno de aquí cree en el Espíritu Santo? Entonces, mire, porque cada uno de ellos tuvo un tiempo de trabajo. El Padre vino a trabajar, se presentó en el Antiguo Testamento enseñando y haciéndonos presente que un día iba a estar la presencia del Señor Jesús. Llegó el Señor Jesús, empezó a trabajar, empezó a desarrollar ese evangelio que hoy en día tú y yo conocemos, y se fue porque terminó su tiempo y vino a trabajar el Espíritu Santo, que es el que hoy en día está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el enemigo quiere que tú pierdas el conocimiento del Padre, quiere que tú pierdas el conocimiento del Hijo y que hoy en día ignores el poder del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es cuando las ranas o los espíritus con forma de demonio buscan que nosotros perdamos la identidad que tenemos con el Señor. Porque tú y yo queremos ser un día parte de ese pueblo escogido, ¿verdad? Del Señor. Pero también queremos un día ser hijos de Dios, porque nos ha dado el derecho de llegar a ser, dice la palabra, hijos de Dios. Y entonces, como nosotros queremos ser, el enemigo busca que tú y yo no alcancemos esa bendición. ¿Por qué? Porque a él le interesa que nos perdamos y que no nos hagamos parte de ese pueblo que el Señor ha escogido y que un día tendrá la bendición de gozarse con él en el reino. Entonces, el enemigo busca, a través de cosas muy sencillas, que tú y yo perdamos la bendición de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, si damos paso a que el espíritu inmundo nos gobierne, quiere decir que entonces no nos interesa la llenura del Padre, no nos interesa la llenura del Hijo, ni la llenura del Espíritu Santo. Por eso el espíritu inmundo puede acceder o puede entrar a una persona para gobernar sobre él, que es lo que pasa en este libro que le digo de Lucas, donde esta persona específicamente, al ser liberada, tenía que cambiar su forma de ser y su forma de caminar. Amén. Pero también podemos mirar en ese mismo libro de Lucas, si usted quiere ir conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 29, puede usted ver algo que es muy interesante, porque, ¿sabe? La función del espíritu inmundo es apoderarse del hombre. Usted recuerda muy bien este pasaje, hermano. Pues dice la palabra del Señor que había un espíritu inmundo en una persona, en un hombre, y muchas veces le habían dicho que saliera, ¿verdad? Pero él se había apoderado de esa persona, y dice que esa persona estaba viviendo una situación en la cual podían ver que lo tenían prisionero, lo tenían con cadenas, lo tenían con grilletes y lo tenían bajo custodia, lo tenían que cuidar continuamente. Entonces el espíritu inmundo va a generar que haya esclavitud en uno, y esa esclavitud te va a hacer que tú pierdas tu identidad, y al hacerte perder tu identidad va a causar en ti un efecto que te va a sacar de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te haces totalmente lo contrario a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una acción o en una actitud que demuestra que lo que haces está bajo gobierno del enemigo. ¿Sabe? ¿Alguien de aquí tiene cadenas? ¿Alguien de aquí, hermano, podría decir, mire, yo no tengo cadenas, yo tengo grillos? Hay grilletes en mi vida. Porque ¿sabe qué tremendo es poder liberarse de eso? Reconocer que tenemos ese tipo de cosas. Porque mientras estemos bajo esa esclavitud de algo que nos gusta hacer, de algo que nos agrada hacer, de algo que nos corrompe, de algo que nos atrae y que sabemos que es malo, entonces quiere decir que hay una cadena, quiere decir que hay un grillete y no lo podemos dejar. Entonces necesitamos ser libres de eso, dar paso a una libertad que nos permita poder alcanzar esa plenitud a la que nos ha llamado el Señor. Por eso cuando el Señor Jesús viene a la tierra y empieza a desarrollar ese evangelio, no solamente de palabra, sino también de poder, porque enseña y vive la palabra, haciendo libres a muchos, nosotros necesitamos entender que el plan de Dios es que tú y yo podamos ser libres. ¿Cuántos lo creen?
Pero ¿sabe que no va a ser libre nadie si no lo desea, si no lo quiere? Porque podrán decir, haz conmigo lo que quieras, Señor, y el Señor te va a decir, yo no hago lo que yo quiera. ¿Quieres ser libre? Porque preguntaba. Y cuando le decían que sí, entonces él podía hacer esa voluntad a la cual le mandó el Padre hacer. Y hacía libre a la gente, la liberaba y traía cambios a la vida de los demás. Pero porque ellos lo decidían, no porque él dijera, ahora vas a ser libre. Hermano, pero ¿sabe una cosa? Cuando la mujer esta que estaba tocando sus pies, derramó el perfume sobre él, hermano, y enjugaba con sus cabellos sus pies, hermano, ella no dijo que quería ser libre. ¿Sabe? El encuentro con Jesús, el acercamiento con Jesús te da la pauta para ser libre, para buscarlo. Si tú lo buscas, le estás haciendo ver que hay una necesidad en ti. ¿Cuántos lo creen? Si tú no lo buscas, ¿qué estás diciéndole? No me interesas. Cada quien por su lado. Y entonces esa mujer lo que hizo con esa actitud fue decirle al Señor lo que había en ella, la necesidad que tenía. Y por eso le dijo, tus pecados son perdonados. A quien ama mucho, mucho se le perdona, le dijo. ¿Y sabe qué hermoso es poderle decir al Señor Jesús con acciones, con nuestra forma de ser, he amado mucho y necesito de tu perdón, Señor? Podérselo decir de esa manera, porque no ignora lo que hacemos. ¿Alguien cree que el Señor ignora lo que usted ha hecho? ¿Cuántos podríamos decir, a mí el Señor ya me perdonó? ¿Cuántos podríamos decirlo? Si lo creen, pero hasta como que lo duda en soltarlo. Porque mire, usted tiene que ser una persona que realmente crea lo que el Señor ha hecho con usted. Porque si no lo cree, ¿cómo poder alcanzar esa bendición que el Señor dispuso para usted? ¿Cómo poder decir, sí, yo ya soy libre, ya no tengo pecado, el Señor me hizo libre y espero disfrutar un día de las bendiciones del Señor? ¿Cómo? Si yo no lo creo, si yo no lo creo. Pero ¿sabe qué es lo que me hace dudar que no he sido perdonado? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Por qué duda alguien cuando, entre comillas, ya no hace lo que hacía? Porque lo sigue practicando, porque lo sigue desarrollando. Quizá no a la misma intensidad, pero lo vuelve a practicar. Y entonces ahí están los problemas. Ahí está la mentira en la cual podemos estar caminando y en la cual podemos caer entrampados. Por eso necesitamos entender que si las ranas suben a nuestra alcoba, suben a nuestra casa o suben a nuestra cama, quiere decir que yo les he dado la autoridad para que las ranas puedan subir, para que puedan entrar a mi cama, para que puedan entrar a mi casa, para que puedan entrar a ese lugar que me ha dado el Señor para comunión. ¿Qué representa la alcoba para usted? ¿Qué representa la alcoba para usted? No estamos hablando de la recámara, porque la recámara es muy diferente a la alcoba. La alcoba es un lugar de descanso, es un lugar donde usted incluso a lo mejor puede decir, esta es mi sala de televisión. Aquí nos reunimos la familia y vemos todos juntos un programa o platicamos. Es el lugar de comunión, es el lugar donde juntos como familia podemos interactuar. Porque ya lo que es la cama o la zona íntima es muy diferente. La cama no se hizo para platicar. Porque entre pareja es lo que se hace. Entonces no podemos ignorar que las ranas pueden tomar lugares donde nosotros debemos de tener una comunicación, un cuidado familiar y personal, ¿me entiende? Entonces cuando entran ahí, entran con una intención muy clara, que va a ser la de acabarnos en esas áreas que son importantes y que son para el Señor áreas que debemos de cuidar. Porque el Señor nos llama a ser una familia en unidad. ¿Cuántos dicen amén? Nos llama a ser una familia que esté unida en todos los aspectos. Pero si no estamos unidos, ¿cómo vamos a llegar a la presencia del Señor?
¿Cómo vamos a entrar todos a la presencia del Señor? Entonces necesitamos ver cómo cada área que las ranas toman en la casa tienen la intención de destruirla, de contaminarla, de llevar esos espíritus inmundos o esos demonios que tienen una función también muy clara para con nosotros, y que es la de destruirnos, la de acabarnos. ¿Por qué las ranas quieren entrar a donde está la familia? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la familia? ¿Por qué quieren entrar con ellos? ¿Por qué le interesa a nuestra familia, a esos espíritus? ¿Por qué le interesa a esos espíritus nuestra familia? ¿Por qué la quieren acabar? ¿Por qué les interesa acarrearla hacia su ámbito? ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que entender que si es necesario reconocer que tenemos actitudes que nos están afrentando o que nos están estorbando, entregárselas al Señor. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Cómo podríamos ver si hay ranas en mi casa? Si hay espíritus inmundos en mi casa. ¿Cómo podríamos verlo? ¿Cómo podríamos verlo? Dígales, hermano, fácil. Analiza tu alcoba. ¿Qué hay en la alcoba? Porque si cuando tú dices sentémonos y platiquemos, en lugar de haber diálogo, hay contienda, quiere decir que entonces por ahí anda un espíritu rana que está causando esa situación. Cuando tú dices en tu cama, ¿cómo poder ver si hay un espíritu rana? ¿Cómo poder ver? Si mi cama es para descansar, y en lugar de descansar, cuando voy a acostarme, empieza una cantaleta, una situación de pleito, dígame, ¿qué habrá ahí? ¿Estará la presencia del espíritu con nosotros? ¿O estará la presencia de una rana con nosotros? Que solamente busca dividir, que busca tener un pleito y que busca que nosotros nos apartemos en lo que es algo que el Señor ha mandado hacer. Dice la palabra del Señor que te apartes de tu esposo o de tu esposa solamente en qué momento, dice. ¿Para qué? Para orar. Y dice cómo. Que estén de común acuerdo. Porque si no hay un común acuerdo y uno dice no, yo quiero estar contigo, y el otro dice no, porque voy a orar, dice de común acuerdo, dice. Y entonces por eso vienen las divisiones y las situaciones que causan los problemas entre los esposos, porque no hay un común acuerdo en las cosas a desarrollar. Pero fíjese cómo ignoramos que eso puede ser una rana espíritu que está causando un mal y que tiene la intención de destruir y que tiene la intención de acabar y que tiene la intención de deshacer lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, déjeme decirle, usted dirá, hermano, no podría dejar de enseñar, pero ¿sabe que es necesario enseñar para que podamos vivir un cambio? Porque, ¿qué espíritus se movían en Egipto? ¿Qué espíritus se movían en esa tierra de donde el Señor tuvo que sacar a su pueblo? No me va a decir, hermano, no nos ha enseñado, porque esto será cuestión de un año, un poco más, que vimos los espíritus que se movían en Egipto. Vimos 10 espíritus que se movían en la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué espíritus son los que se mueven en Egipto? ¿Qué espíritus se acuerda usted que se movían en Egipto? Y fíjese cómo le estoy diciendo, se acuerda para que no me los invente. ¿Qué espíritus se movían ahí? Porque necesitamos entender que ¿se acuerda usted de las plagas? Una de las plagas fue una plaga que trajo un juicio de sangre, ¿verdad? Entonces, mire, ¿habrá algún espíritu de juicio en tu casa? ¿Habrá un espíritu rana que está causando una afectación en tu casa, cuestionando y juzgándote por algo que tú ya hiciste y que ya el Señor quizá ni tiene en cuenta? Porque mire que luego nos gusta estar contendiendo por cosas del pasado.
Y no hacemos caso a que ese pasado solamente está afectando nuestro presente. Y el pasado ya es pasado, dígale a su hermano. Lo que ya pasó ya déjalo, ya no lo traigas al presente. Vive la bendición que tienes hoy en el presente, en lugar de arrastrar un pasado que solamente está dañando un presente. Entonces, uno de esos espíritus era el espíritu de juicio. Y el espíritu de juicio solamente busca traer una sentencia sobre los demás. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguno de nosotros tiene alguna maestría, alguna licenciatura, algún posgrado, algo que nos haga ver que somos dignos de ser jueces? Como para poderle decir a alguien, tú eres culpable. Tú eres culpable de todo esto que se dice. ¿Habrá alguno así? Porque dice que para poder ser juez necesitamos ser justos. Porque si no vamos a ver las cosas como nosotros queremos, no como nos enseña la ley. Entonces la justicia va a tener que ser principal en nosotros para poder ser un día jueces. Porque el Señor Jesús no dijo, todos los que sean arrebatados van a ser jueces el día que venga el arrebatamiento. ¿Por qué no lo dijo? Porque Él le dijo a los que caminaban con Él que ellos iban a ser parte, que ellos iban a estar ahí entre los que iban a juzgar. ¿Por qué? ¿Tendremos una preparación como la de Jesús? ¿Seremos preparados como lo fueron sus discípulos para poder decir, Señor, yo merezco esa honra? He padecido, he sufrido, he sido enseñado y he sido probado para poder ser un juez un día. ¿Seremos o no? Pero ¿sabe por qué no podemos ser usted y yo jueces? ¿Se acuerda que la palabra dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra? ¿Habrá alguno libre de pecado? Porque miramos lo de otros, pero no miramos lo nuestro. Porque también es muy clara la palabra cuando dice, ¿verdad?, que miramos la mota de nuestro hermano, pero no miramos la viga que tenemos nosotros. Entonces es tremendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay un espíritu que estorba y que no nos permite ver cómo estamos caminando nosotros. Y necesitamos dejar atrás eso, necesitamos espantar eso de nosotros, echarlo fuera para poder entonces dar paso a esa presencia del Señor que traiga cambios en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántos valientes podríamos decirle al Señor, Señor, necesito que eches fuera las ranas de mi vida? Porque la rana va a causar impactos tremendos en nosotros. Otro de los espíritus que se movía en Egipto, ya lo vimos que era el espíritu inmundo. Pero ¿cómo contamina el espíritu inmundo? ¿Cómo contamina? Todos esos espíritus los puede ver usted en el libro de Éxodo, para que no vaya usted a decir, hermano, ¿de dónde está sacando las cosas? El libro de Éxodo nos muestra todos esos espíritus, como le dije. Entonces, mire, ¿estaremos caminando en la inmundicia? ¿El espíritu nos estará llenando de inmundicia? ¿Sabe que el Señor dice que nos santifiquemos? Sed santos como yo lo soy. ¿Estaremos caminando en esa santidad? ¿O estaremos teniendo todavía nuestras luchas personales, carnales, y decimos, espérame tantito, ahí voy poco a poco, aguanta mi Señor, y vas a ver que en unos 10 años ya la hice? ¿Estaremos diciéndole al Señor algo como eso en la cual queremos justificar nuestra acción? El llamado con el Señor es ya. El llamado con el Señor no es de espérame tantito. ¿Se acuerda usted cuando el Señor le dijo, hermano, Elías, creo que fue el que le dijo al discípulo, ven? ¿Y qué le dijo el discípulo? Espérame tantito. No hay problema, haga lo que tenga que hacer, ande, desarrolle lo suyo. Como diciéndole, el llamado es ya. Espérame, voy a hacer por ahí un encargo, voy a acabar con esta yunta de bueyes, voy a quemar el arado, voy a hacer una fiesta, y mira, déjame decirte que la voy a hacer porque quiero enseñarle a todo el mundo el gozo que tengo, porque tú me has llamado, Señor. Déjame ir a enterrar a mis padres. ¿Y qué le dijo? Pues hermano, no dijo a mis padres, dijo a mis muertos. A lo mejor los padres eran los muertos. Y por eso le dijo que él no fuera a enterrarlos,
que eso no era para él. Entonces nosotros necesitamos mirar que si tenemos la bendición del Señor, necesitamos caminar en las cosas del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces necesitamos tener un cambio. Dígale a su hermano, necesitamos tener un cambio. Que los espíritus ranas salgan de nuestra vida. Que no nos estén afectando, que no nos estén dañando, que no estén causando en nosotros ninguna situación que nos desvíe del camino del Señor. Otro de los espíritus que usted mira en Egipto es el espíritu de confusión, el espíritu de razonamiento. ¿Sabe? Este es uno de los espíritus más tremendos que se mueve en el pueblo de Dios. Porque para todo razonamos, para todo cuestionamos. Y estamos diciendo, el Señor dijo que venía pronto, ya van cuántos miles de años y no viene. Y ese que está ahí predicando nos ha dicho, el Señor viene pronto, y tiene 4 años diciéndonos lo mismo y no viene. Razonamos, cuestionamos. Entonces dice la palabra que cambies tu actitud, que busques nuevamente ese primer amor con el Señor, que busques el primer amor con tu familia, que busques el primer amor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y lo razonamos, lo cuestionamos y decimos, no, todavía no es el tiempo. Entonces miramos cómo el espíritu de Egipto está trabajando en el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor que Él sacó a un pueblo, lo llevó por el desierto, y entre ese desierto, más bien 12 desiertos, y entre esos 12 desiertos iba despojándolos de actitudes del mundo que ellos traían, o sea, de Egipto, y les iba liberando y les iba trayendo bendición cada que pasaban un desierto. Pero ¿será que nosotros no hemos entrado a los 12 desiertos? ¿Será que no hemos estado en esos desiertos y por eso no hemos sido libres de todo? ¿Será que está pasando eso o qué está sucediendo con nosotros? Porque quiere decir que si nosotros salimos ya y estamos desarrollando ya una función para el Señor, deberíamos de tener una actitud totalmente diferente. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos nos llamó el Señor? ¿A cuántos nos dijo el Señor por medio de sus siervos, salgan de ahí y vayan a adorarme? ¿A cuántos nos habrá dicho así el Señor? Pero estaremos desarrollando esa orden, estaremos viviendo esa instrucción, estaremos desarrollando el adorarle y el servirle al Señor, el exaltarle al Señor, ¿o qué estamos haciendo? Estaremos razonando, estaremos ahí cuestionando y diciendo, no, esto no es de Dios. ¿Sabe que por eso el pueblo no alcanzó la tierra prometida? La tierra de bendición. Porque empezó a razonar, empezó a cuestionar. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas más fuertes cuando se empieza el razonamiento y el cuestionamiento en las cosas de Dios? Que uno dice, mejor me volviera yo. Mejor tuviéramos nuevamente esas comidas que nos daba Faraón, pepinos, puerros, dice. Fíjese qué tremendo es anhelar las cosas que el mundo te da, en lugar de permanecer en el alimento del Señor. Porque fue lo que anhelaron, fue lo que dijeron. Mejor nos hubiera dejado allá este varón, este hombre que el Señor levantó, dice. En lugar de caminar con él, debíamos de estar ahí con esas hoyotas de frijoles que nos daban, dirían. En lugar de mirar la bendición que hay en el Señor desde el momento en que te mira. Y así podríamos estar nosotros, por causa del espíritu rana que entró a nuestra casa y hacernos anhelar las cosas que llegamos a vivir en el mundo, lo que en algún momento tuvimos en el mundo, y decir, wow, yo me acuerdo cuando yo era así, yo me acuerdo cuando de mi bolsa, mire, puros miles salían. Pero ¿sabe qué tremendo es eso? Porque se pierde entonces la identidad y la bendición que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y el espíritu rana está trayendo la bendición, pero del enemigo, no la de Dios, porque está trayendo confusión y está logrando su objetivo, que es echarnos fuera del camino del Señor. ¿Por qué el pueblo del Señor, ese pueblo que salió de inicio, por qué ya no entró a la tierra prometida? ¿Por qué entraron las nuevas generaciones? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por lo que ellos anhelaban, por lo que ellos deseaban, por lo que ellos querían.
porque se dejaron corromper por todavía esa tradición o esa herencia egipcia, porque anhelaron tener otro Dios que no fuera el Dios que los libertó, porque anhelaron desarrollar para otro Dios lo que Dios les mandó a hacer. Y mire qué tremendo es esto, porque necesitamos ver que si nosotros caminamos con una condición como esta, los espíritus ranas van a gobernar sobre nosotros y van a entrar causando un daño tremendo. Pero sabe, déjeme decirle algo, porque a lo mejor usted dirá, hermano, estos espíritus no entran conmigo, y tiene usted razón, no entrarán con usted mientras sea usted hijo de Dios, pero mientras usted tenga su corazón en Egipto, van a entrar y van a dañar y van a causar efectos tremendos en nuestra vida, porque aquí entraron a donde estaba el pueblo de Faraón y el pueblo del Señor era libre. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que estos espíritus salgan de mi casa? ¿Qué hacer si hay ranas en mi casa? Pregúntale a su hermano, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si hay ranas en tu casa? ¿Qué harías tú? Porque ¿sabe qué es lo peligroso de todo esto, hermano? Si usted regresa conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, vea lo que dice aquí, en el versículo 13 al 14, vea lo que dice aquí. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué dice después? Pues son espíritus ¿de qué? De demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mire, ¿cuál es la intención de esos espíritus al entrar a nuestra casa? Al tomar nuestra santidad, al pervertirnos, hermano. ¿Cuál es la intención? Formar, hermano, a un grupo de gente que vaya a contender contra el Señor, a pelear contra el Señor. O sea, van a hacer gente por todo el mundo, dice, van a levantar un ejército en todo el mundo de demonios para pelear contra el Señor. Y dígale al que está a su lado, ¿quiere ser uno de esos demonios? ¿Quiere ser uno de esos? Porque mire lo tremendo de esto, hermano. Y quizá a lo mejor no lo sienta usted tan pesado, pero la verdad, hermano, es que este tipo de demonios solamente tienen la intención de batallar contra el mismo Dios. Es lo que ellos buscan, perdernos en nuestra identidad, que nos volvamos gente que traiciona a nuestro Señor, que nos volvamos gente que no sabe de verdad reconocer a nuestro Señor. ¿Cuántos fieles hay aquí? ¿Cuántos fieles hay? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde está nuestra fidelidad? ¿En qué está nuestra fidelidad? ¿En qué está nuestra fidelidad? ¿En nuestra fe? ¿En el amor? ¿En qué está nuestra fidelidad para con el Señor? Para poderle decir, no te voy a traicionar nunca, Señor. ¿Dónde está mi fe? ¿Cuántos creen que lo que Él ha dicho lo va a ver usted un día cumplido? No importa la magnitud de lo que usted ha pedido. ¿Cree que va a recibir lo que un día le pidió usted al Señor? Entonces, si nosotros de verdad somos un pueblo que camina en fe, debemos de aprender a esperar en el Señor. ¿Sabe? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Porque si no está puesta en aquel que nos puede dar la solución, ¿cómo poder querer obtener algo de parte de Él si mi fe no está puesta en el Señor? ¿Sabes? Mira, la gente te podrá decir es imposible lo que tú pides.
Todavía crees en los Reyes Magos. Todavía crees que va a venir una hada y te va a hacer con su varita pin y vas a recibir lo que pides. La gente puede tener ese pensamiento, pero tú solamente tienes que tener en fe, así como esa mujer que se acercó a la presencia del Señor buscando tocar su manto, así debes de tener en fe que tú vas a alcanzar la promesa que tú necesitas, la bendición que tú necesitas o lo que tú has pedido al Señor, y lo vas a recibir. ¿Por qué? Por causa de tu fe. Pero ¿cuántos podríamos decir, si mi fe es grande, Señor? ¿Difícil? ¿O por qué no lo podemos decir? ¿Se acuerda usted del centurión? ¿Se acuerda que el centurión, hermano, fue con el Señor y le dijo: necesito que bendigas a alguien que está en mi casa? Ya ni siquiera para él el asunto, sino que le dijo: mi criado está gravemente enfermo, necesito que hagas un milagro en su vida. Llegaron otros y le dijeron: ya no molestes al maestro, ya, tranquilo, ya déjalo en paz. ¿Y qué dijo él? Mira, yo no necesito que vayas. Yo no quiero que vayas hasta mi casa. Mira, yo soy un hombre de palabra, un hombre que sabe de autoridad, un hombre que reconoce autoridad. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Yo sé que tú eres un enviado, un delegado del Señor, y sé que en ti hay poder en la palabra, le dijo. Yo le digo a alguien: ve y va, y si tú dices que esto cambie, va a cambiar, porque en ti miro la autoridad, le va a decir. Y mire qué le dijo él: fe como esta no he visto en todo Israel. ¿Sabe? Así estará mi fe. Le habré pedido algo al Señor en este mes y ya van 20 y tantos días, y el que está a mi lado te dice: ya ves cómo no te va a dar nada, ya ves ya cuántos días llevas y no pasa nada. Y tú te mantienes a lo mejor firme y dices: no me importa, todavía le faltan días al mes y voy a recibir la bendición que yo le he pedido, porque sé que Él es fiel al que es fiel con Él. Pero ¿qué hay cuando te dice: no vas a recibir nada? Y tú empiezas a ver que transcurren los días y de repente dices: no, pues ya se va a acabar el mes y no pasó nada. ¿Será que se va a recibir lo que se pidió? Si la fe menguó, si la fe se perdió. Por eso cuando oyes palabras que dicen: grande es tu fe, es para agarrarse y decir: yo voy a hacer un copión, yo voy a ser como él, yo voy a ser como ella, porque si el Señor le dijo: grande es tu fe, yo voy a buscar alcanzar mi bendición y voy a pelear y voy a llegar hasta ese manto y me voy a arrodillar y le voy a suplicar y le voy a clamar, y si no me hace caso, de todos modos lo voy a agarrar y voy a arrancar virtud, así como lo hizo esa mujer. Pero si no lo hago, si no lo demuestro, ¿cómo alcanzo mi bendición? ¿Cómo arrebato mi bendición? ¿Cómo echar fuera las ranas de mi casa si yo he generado que entren a mi casa? Si yo abrí la puerta, si yo les di autoridad para que entraran a mi casa, esos espíritus inmundos, esos espíritus que tienen el poder de demonio para buscar una confrontación con mi Dios, esos espíritus que se atreven a decirme: ¿ves cómo Dios no te oye? ¿Ves cómo Dios no te habla? ¿Ves cómo Dios no tiene amor por ti? ¿Ves cómo Dios no te quiere? Esos espíritus que me hacen ver lo contrario de Dios, cuando el Señor me ha enseñado que Él está todos los días de la vida conmigo. Cuando Él me ha enseñado que si yo pido, recibo. ¿Por qué le voy a hacer caso entonces a ese demonio que se está levantando para hacerme un general de Él, para hacerme un soldado de Él e ir a contender contra el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué buscar que el enemigo me gobierne cuando el Señor me ha dado la oportunidad de ser libre? ¿Por qué? Pregúntale a su hermano, pregúntale a su hermano: ¿qué autoridad le has dado al espíritu inmundo? Pregúntele. ¿Qué le dijo? Yo no le he dado autoridad. De verdad, te lo juro que no. ¿Qué autoridad le hemos dado al espíritu inmundo? Dígale a su hermano que está a su lado: dime 3 versículos de la Biblia. No la pienses, dime los 3 rápido. Y entonces podremos mirar
Que aunque a lo mejor sí conocemos mucha Biblia, de repente se me olvidaron y dicen, no, pues déjame decirte, es que sí me acuerdo. Es más, te voy a decir el de la iglesia, pero se me olvidó. Sí me lo sé. No. Porque quiere decir que hay una sequedad. Y esa es la autoridad que yo le estoy dando al espíritu inmundo. Estoy seco en la palabra del Señor y está entrando a mi vida. Y está por eso gobernándome. Y por eso me está formando como un soldado del enemigo. Y en un momento dado voy a pelear y voy a contender, pero contra mi mismo Dios, porque ignoro la verdad de la palabra. Y es donde yo debo de poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Para que este espíritu no tome el control de mí. Para que no me gobierne. Para que no se haga parte de mí. Para que no tenga en mí ninguna autoridad. Dígale a su hermano, necesitamos una enseñanza de perdida como la de los niños. Que nos pongan a repetir el pasaje del día de hoy a todos, para que se nos grabe. El versículo de inicio, que cuando termine de predicar el pastor se ponga a la puerta y nos diga, a ver, dígame el versículo. Antes de salir, dígame el versículo. Para ver si se lo aprendió, para ver si puso atención, para ver si es cierto que estamos caminando en ese mismo espíritu y poder ver que el Señor quiere hacer de nosotros un pueblo diferente. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire, qué hermoso es poder decirle al Señor, Señor, mira, no quiero ranas en mi casa. Pero qué hermoso va a ser que el Señor te diga, cambia, para que no estén las ranas en tu casa. Porque la rana no entra a la casa si tú no le abres la puerta. No, hermano, yo jamás voy a abrir la puerta para que entren esos demonios. Sí, yo sé que no la vas a abrir literal, pero cuidado, no transgredas el ámbito espiritual. Dice la palabra del Señor que cuando alguien mira a una mujer, simplemente con codiciarla, dice, ya pecó, dice. Entonces, ¿de qué manera nosotros vemos? ¿De qué manera nosotros usamos la lengua? ¿De qué manera nosotros usamos nuestros pies? ¿En qué estamos metidos para poder decir, yo no he abierto ninguna puerta? ¿De qué manera lo puedo decir? Para que entendamos que nuestra forma de ser, que nuestra forma de comportarnos puede ser de mucha bendición, pero también puede ser de perdición. Y si no nos cuidamos, si no tenemos esa atención, vamos a tener conflictos muy fuertes. ¿Cuántos lo creen? Pero bueno, miren. ¿Qué hacer si hay ranas en mi casa? ¿Qué hacer? Dice la palabra del Señor también en el libro de Éxodo capítulo 8, versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Qué hacer si hay ranas en mi casa? Dígale a su hermano, hay tres cosas que nos muestra este pasaje. Hay tres cosas que podemos ver en este pasaje. La primera dice aquí, reconocer que hay un Dios que puede hacer esto que yo necesito. Reconocer que hay un Dios que puede quitarlas. Lo segundo dice, aquí usted lo puede leer, dice hermano, que Faraón llamó a Moisés, ¿verdad? Lo segundo es reconocer que el Señor usa sacerdotes para quitar también esas ranas. Que el Señor usa sacerdotes a los cuales escucha para que esas ranas sean quitadas. Lo tercero, dice aquí, porque Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, mire, orad. El mismo Faraón le dice a ellos, oren. Lo tercero que necesitamos ver es que la oración trae esa libertad. Pero bueno, a ver, es pedirle al Padre, buscar al sacerdote o al pastor o al que el Señor ha levantado. Y lo tercero dice aquí que es la oración. ¿Sabe?
¿Alguien conoce a su Padre? ¿Alguien conoce al Señor? ¿Sí lo conoce o no? ¿Conoce a Dios? Yo creo que voy a predicar con el otro micrófono para que me oiga bien, porque ¿conoce al Señor? Yo quiero preguntarle esto porque yo no puedo caminar en ignorancia y decir que conozco al Señor, porque conocer al Señor significa vivir al Señor. No es solamente decir leí, oí, no. Conócelo, vívelo, entiéndelo, hazlo tuyo, disfrútalo, gózalo, para que puedas decir conozco a Dios. Porque el que conoce al Señor le puede pedir. Moisés y Aarón conocían al Señor. Y por eso Faraón les dijo, vayan y díganle, vayan, porque ustedes sí lo conocen. Pídanle que quite las ranas. Pídanle, órenle a Él para que quiten las ranas. Conocer al Señor y el poder de la oración transforma la situación. Por eso les decía, vayan y díganle. Tú y yo no somos ignorantes. Tú y yo conocemos de la palabra del Señor. Tú y yo tenemos un camino en el Señor. Tú y yo llevamos años en el Evangelio. Tú y yo podemos decir, el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha permitido conocer de su palabra, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Ahora vivamos la misericordia del Señor. Vivamos la palabra del Señor para ser libres. Si Él ya te ha hecho libre de algunas cosas, mantente firme y dile, y quiero avanzar, Señor, y quiero dejar otras áreas que me están afectando, y quiero dejar otras situaciones que me estorban, Señor, pero que Él mire que tú tienes ese anhelo por seguir adelante, para que esos espíritus ranas vayan saliendo, se vayan alejando y vayan dejando cada área que ha afectado en tu casa, tu alcoba, tu casa, tu cama, como dice. Pero ¿qué hay si yo no se lo pido? ¿Qué hay si yo me mantengo en esa condición? Yo tengo que ser un hombre, yo tengo que ser una mujer que busque en oración al Señor, que reconozca al Señor. Y si me es difícil acercarme al Señor, si me es difícil alcanzar la bendición del Señor, mira, hay otra alternativa, dice aquí, busca al sacerdote. Porque a lo mejor tú dirás, ese sí busca de Dios. Yo no puedo, me da flojera, pero ese sí busca. Y yo creo que lo puede usar el Señor. Y si tú crees que lo puede usar el Señor, dice la palabra que al que cree, recibe. Y que al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú crees que puedes tener esa libertad para echar fuera esas ranas que hay en tu casa, puedes acercarte al Señor, puedes acercarte al sacerdote y por medio de la oración pedirle que las ranas se vayan de tu casa. Pero he aquí un problema. Al principio te dije, ¿qué ranas hay en tu casa? ¿Cuáles son las ranas que hay en nuestras casas? ¿Cuáles son las ranas? ¿Habrá una rana de violencia? ¿Habrá una rana de contienda? ¿Habrá una rana de no te soporto? ¿Habrá una rana, hermano, que me esté estorbando para tener una unidad con mi familia? ¿Qué rana hay en tu casa? ¿Qué ranas habrán? ¿Sabe que el problema se hace más crudo o se acentúa más cuando nosotros vivimos en una casa donde hay diferentes departamentos o diferentes espacios donde habiten diferentes familias? Porque son pensamientos diversos. Ya no es el mismo pensamiento. La lucha ya es más dura. Porque a lo mejor, mira, tú vienes hoy a la casa del Señor y sales bien lleno del Señor, sales gozoso y dices, gloria a Dios porque me hablaste, Señor. Voy a echar fuera la rana del menosprecio, voy a echar fuera la rana de la violencia llegando a mi casa, Señor. Mira, voy a orar, voy a clamarte y te voy a pedir que salga esa rana porque ya no la soporto. Y tú llegas bien contento, con una meta definida, a hacer un cambio a tu casa. Pero cuando vas entrando, mira, te encuentras, hermana, a quien menos esperabas y empieza a contender, empieza a alegar y empieza a decirte hasta la misa de las 8 y mira, hermano, terminas igual que ellos, contendiendo, alegando,
y diciéndoles, está bien que vengo de la iglesia, pero tampoco te voy a aguantar, tampoco te voy a soportar, ya basta, ya me tienes hasta el gorro, y mira, sueltas algunas palabras ahí. ¿Será que eso quiere el Señor? ¿Será que eso busca el Señor en nosotros? ¿Será que Él quiere que tú y yo permanezcamos con esa rana? ¿O lo que Él busca es que nosotros seamos capaces de ser libres de esa rana que tiene la autoridad de demonio y que quiere solamente hacernos contender con nuestro Dios? Hermano, yo no estoy peleando con Dios. Con tu actitud estás afrentando al Señor. Porque ¿de qué nos sirve venir 2 o 3 horas al servicio? ¿De qué nos sirve estar metidos, alabándole, adorándole, aguantar la palabra y llegar a la casa y pelear otra vez? Dígame, ¿de qué? Pero ¿sabes cuál es el problema más grande? Que a lo mejor yo te estoy diciendo, llegas a tu casa y empiezas a pelear con los que están alrededor, pero el problema más grande puede ser que saliendo de aquí mismo, porque se te atravesó algo ahí, porque chocaste, porque te tropezaste, porque a lo mejor dices, no traigo ni para el pecero. Empiezas con una sarta de cosas o de tonterías que te hace perder lo que el Señor quería hacer contigo. ¿Sabe? Apúrate, ándale, ves que ya es bien tarde, órale, que vamos hasta acá. Mire, ¿para qué? ¿Para qué se pelea? ¿Para qué se enoja? Goce lo que usted recibió el día de hoy, goce la bendición que el Señor puso en su corazón y mire, hermano, disfrútela. Y no pelee, no contienda, ¿para qué? De todos modos va a llegar tarde, de todos modos va a tener que gastar, ¿ya para qué se pelea? Díganles, hermanos, no te pelees conmigo, peléate con el pastor, porque se tarda mucho. Pero necesitamos entender que si no buscamos soluciones, vamos a caer siempre en la misma situación. Vamos a perder la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, dice el versículo 12 del mismo libro de Éxodo, capítulo 8, dice el versículo 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Mire, otra cosa que hay que hacer, si hay ranas en la casa, dígale a su hermano, es clamar al Señor, clamar al Señor. ¿Cuántos Moisés hay aquí? ¿Cuántos Moisés habrá aquí? Porque mire, hermano, si usted no le ha dicho a su esposo, aunque no lo quieras, tú eres el Moisés de la casa, estamos en un grave peligro, hermano. Aunque no lo quieras, tienes que tomar tu autoridad en la casa, estamos corriendo peligro. Si usted no le ha dicho, párate a orar, párate a clamar por la salvación de todos nosotros, hermano, está usted corriendo peligro. Oh, mi amor, ¿para qué quieres que me levante yo? Si tú eres buena guerrera, tú échale ganas. Yo te apoyo, mi amor. No. Párese usted a orar, Moisés. Párese a clamar. Dice aquí, clámale. Entonces necesitamos clamarle, hermano. Es que yo soy muy escandaloso, tú eres más suave, no me importa. Es que van a venir a tocar, van a decir que si te estoy pegando, no me importa. Clámale al Señor. Clámale, porque el clamor trae libertad, hermano. Mire, si su esposo trabaja mucho, arduamente, y usted mira que está cansado siempre, mire, y si le dice, es que ¿cómo quieres que clame si estoy muy cansado? Si ya, mira, ya no aguanto, ya se me cierran solitos los ojos. Pues usted una estrategia, hermano. Pero eso es una estrategia, hermano. Porque mire que muchos podemos decir a lo mejor eso. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no es capaz de enfrentar en ese momento a esa rana, va a decir el hermano, ya rana me dijo. Si no es capaz de enfrentar a esa rana,
el enemigo va a dominar su casa. Porque esa es la rana a enfrentar, el espíritu que está entrando. Y si él no quiere hacerlo y usted dice, yo lo voy a hacer, pero no te voy a dejar dormir, y me vas a aguantar y me vas a soportar con mis gritos, con mi clamor. No, que vete al baño, váyase al baño, ni que nada, aquí hasta que te levantes conmigo. Use una estrategia, hermano. Use una estrategia que él entienda que es su obligación, que es el compromiso de él con el Señor. No, hermano, es que yo sí quiero a mi viejo, usted no, yo no lo quiero a su viejo. Yo quiero que su viejo entienda y comprenda que es su obligación clamarle al Señor para que los espíritus inmundos salgan de su casa. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, hermano? Gloria a Dios, hermano. Que salgan de nuestra casa los espíritus inmundos, hermano. Y mire, vamos a orar. Vamos a orar. Recuerdo que el próximo domingo vamos a tener una liberación. Vamos a tener una administración con toda la iglesia. Si alguien quiere venir, lo invitamos a que venga. Vamos a tener esa administración, esa liberación. Vamos a hablar de las maldiciones que hay en el pueblo. Y vamos a buscar por medio de la oración y de la petición y del clamor al Señor, llevar a esa libertad al pueblo. Llevarlo a la libertad que creemos que nos ha llamado el Señor. Si alguien considera que es necesario que oremos por usted en esta hora, para que esos espíritus ranas salgan, mire, no mire quién esté a su lado, no mire si lo van a ver. Si usted necesita que oren por usted, pase al frente, pero solamente si usted considera que hay algo que hay que pedirle al Señor que salga, vamos a hacerlo, vamos a pedirle al Señor, para que Él sea el que traiga esa libertad el día de hoy, para que Él bendiga su vida y permita que usted avance. Recuerde que el peor enemigo que tenemos tú y yo es la pena. Y si alguien te mira, no te preocupes. Es mejor que te mire el Señor y que Él vea que tú tienes la intención de ser libre y de dejar atrás todo eso que te estorba.